Gracias, señor presidente. De nuevo con mis saludos a todos los asistentes. Bueno, esta va a ser una intervención más o menos corta y comienzo diciendo esto: definitivamente dura más un merengue en la puerta de una escuela que el patrimonio público en las manos de Enrique Peñalosa. Es verdaderamente dramático lo que está sucediendo en la ciudad de Bogotá y repito, el alcalde anda desbocado, sin freno, feriando el patrimonio público que con tanto esfuerzo han construido y hemos construido los bogotanos durante más de un siglo. Empresas como la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y la empresa de energía de Bogotá tienen más de un siglo de historia y son una de las empresas más antiguas de todo el país. Mi intervención se va a concentrar específicamente en la venta de las acciones de Promigas, que me parece la medida más dañina de este proyecto de acuerdo. Y voy a empezar señalando, pues Promigas es una empresa importante, ¿no? Junto con TGI son las dos empresas que controlan prácticamente el 100% del transporte de gas natural en Colombia. Particularmente Promigas, según datos de su propia página de internet, transporta el 50% del gas natural de Colombia, o sea, la mitad del gas natural que se transporta en Colombia se hace a través de los gasoductos que son de propiedad de Promigas. Además, no solamente tiene presencia en el sector del transporte de gas, sino también en el de distribución, como aquí también lo explicaron ya varios. Tiene 2.9 millones de usuarios y particularmente estos usuarios están concentrados en la costa Caribe y tiene el 40% del mercado nacional de la distribución de gas, de acuerdo con cifras de la propia compañía. Además tiene esta planta regasificadora que está terminando de hacer en Cartagena, que tiene una gran importancia en la medida en que cada vez las reservas de gas de Colombia disminuyen, va a haber una mayor necesidad en el futuro próximo de importar gas y pues todo ese gas tendría que importarse a través de esa planta regasificadora que, repito, la propietaria de esa es Promigas, en conjunto con otros socios que llaman bastante la atención. Ahora me voy a referir particularmente sobre esa planta y ese proyecto. Además también participa Promigas en la distribución y comercialización de energía eléctrica, con una participación muy pequeña en el país, pero está concentrado este sector de negocios de Promigas en el departamento del Cauca, en el sur del país. Tiene el monopolio de la distribución y la comercialización de la energía eléctrica, o sea que no es cualquier empresa. Comienzo resaltando eso, y eso permite que esta empresa tenga utilidades netas anuales de alrededor, y doy números redondos, de 400.000 millones de pesos. El principal accionista de Promigas es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. A través de Corficolombiana controla el 34% de Promigas y a través de otras empresas que hacen parte de su conglomerado, pues Promigas, el propietario finalmente es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, y la empresa Energía de Bogotá pues tiene una participación importante, 177.000 acciones que representan el 15%, y si uno toma a los accionistas de manera individual, la empresa Energía de Bogotá es el segundo mayor accionista de Promigas. Ahí están las cifras, ahí está lo que se señala. Esta participación importante que tiene la empresa Energía de Bogotá en Promigas le permite tener, por ejemplo, presencia con un miembro de la junta directiva en Promigas. O sea, esa junta directiva en Promigas es de 5 y la empresa Energía de Bogotá tiene 1, o sea, es el 20% de los votos. Eso no es absolutamente nada despreciable para las implicaciones que tiene una empresa y una compañía como Promigas, que, repito, casi que se queda con el monopolio del mercado de gas en la costa Caribe. Y aquí entonces viene una cosa importante que comienzo a resaltar, y es que por esta participación que tiene la empresa Energía en Promigas, recibe unos dividendos importantes, yo diría que cuantiosos. En el año 2014 fueron alrededor de 80.000 millones de pesos, y eso en promedio los dividendos anuales que la empresa Energía de Bogotá recibe de Promigas oscilan entre 60.000 y 70.000 millones de pesos, que, repito, es bien importante. Entonces aquí comienzo ya a señalar las razones por las cuales el Polo Democrático Alternativo se opone a este proyecto de acuerdo. ¿Cuál es la primera razón? Y lo planteo de esta manera. ¿Cuál sería la primera consecuencia de que la empresa Energía de Bogotá venda esta participación? Lo primero es que la empresa Energía de Bogotá dejaría de recibir esos dividendos
que hoy pueden ser de 70.000 millones de pesos anuales, esa plata dejaría de entrar a la empresa de energía de Bogotá. Aquí no has dicho que esa plata lo que va a hacer es que se va a multiplicar en otros proyectos. No nos cuentan los detalles de los otros proyectos en los que se va a invertir esa plata, no nos dicen cuál va a ser la rentabilidad de esos proyectos, no nos dicen cuál va a ser los flujos de ingresos futuros, y pues bueno, lo que estoy planteando es que en el corto y en el mediano plazo la empresa Energía de Bogotá va a dejar de recibir los dividendos que tiene o que está recibiendo por su participación en Promigas. Y eso entonces nos lleva a otra consecuencia, señora secretaria de Hacienda, y es que también van a caer o a disminuir los ingresos que el distrito tiene por dividendos de la empresa Energía de Bogotá, o sea, es como una especie de efecto cascada. Si caen los ingresos de la empresa Energía de Bogotá, producto de los dividendos de Promigas, también van a caer los ingresos que recibe el distrito por vía de los dividendos que le da la empresa de Energía de Bogotá. Y entonces aquí nos metemos en un problema fiscal, señor presidente, y quisiera toda la atención de la Secretaría de Hacienda, porque lo que voy a decir fue lo que no pude decir en la anterior sesión. Gracias, señor presidente. Entonces decía esto, aquí entonces miremos el problema fiscal y de ingresos del distrito. ¿Por qué va a bajar por esta vía? Como ya expliqué, los ingresos del distrito, y por otro lado, pues está el proyecto que se aprobó en estos días para la venta del 20% de las acciones de la empresa Energía de Bogotá. Entonces miremos, está ya claro que esa plata de ese 20% de esas acciones, me estoy refiriendo al otro proyecto, no va a ser plata que va a utilizar el alcalde Enrique Peñalosa para apalancar alianzas público-privadas que no le van a generar ingresos al distrito, porque todo el recaudo de esos peajes es para los negociantes de las alianzas público-privadas, que es ya lo que aquí queda completamente claro, que lo que está haciendo el alcalde Peñalosa con esa venta de ese 20% de acciones es privatizar para apalancar nuevos negocios privados y nuevas privatizaciones. Entonces, ahí hay un problema que yo señalaba financiero. O sea, perdemos unos ingresos, un flujo de ingresos permanentes y no lo vamos a reemplazar por otro y que tiene que ver con un problema también fiscal. Aquí la Secretaría de Hacienda y la Administración, señor presidente, ha dicho que sí, es cierto que por los peajes no vamos a recibir plata, pero que la inversión en esas obras que se van a apalancar genera un crecimiento económico importante y que ese crecimiento económico va a generar un aumento de los impuestos, particularmente del ICA, y que por la vía del aumento del ICA nos van a reemplazar los ingresos que vamos a perder por los dividendos que recibimos de la empresa Energía de Bogotá. Incluso dice que es mejor la operación porque vamos a recibir más por ICA que lo que recibiríamos por dividendos. Entonces ahí está la presentación, señora secretaria. Usted dijo que entre el año 2017 y 2027 Bogotá tendría un mayor recaudo de ICA de hasta por 3.4 billones de pesos. Sigan, miremos la otra diapositiva. Me llama la atención esto. Aquí el concejal Flores, en la intervención que hizo en ese proyecto, mostró las contradicciones del gobierno de Enrique Peñalosa, como decían que los buses eléctricos eran imposibles, pero ahora está proponiendo pavimentar los corredores férreos de Bogotá para ahí poner buses eléctricos. Y con la misma lógica de Chimol Triunfa, o sea, de lo que como digo una cosa, digo la otra. También me llama la atención esto, porque en la primera diapositiva ustedes vieron que la secretaria decía que íbamos a recibir 3.4 billones adicionales por ICA, y ahí es que es la respuesta, el documento que usted me envió con las respuestas a las preguntas que yo hice, baja esa cifra a 2.6 billones de pesos. O sea, un desfase de 1 billoncito de pesos, que eso no es nada, es 1 billón, ¿cierto? No es nada, pero bueno, me llama la atención esto. Continuemos, la otra diapositiva. Ustedes en la exposición de motivos calculan que por cada punto adicional del PIB que crezca, el PIB de Bogotá, los ingresos por ICA aumentarían en 35.000 millones de pesos. Este cálculo no lo hago yo, señora secretaria, lo extraigo, es de la exposición de motivos del otro proyecto de acuerdo que ahí está en la diapositiva. Por cada punto adicional del PIB, 35.000 millones de pesos. Continuemos, la siguiente. Entonces vamos a comparar, aquí se hace una regla de 3 muy fácil. Porque entonces usted nos presentó que en los próximos años, entre el año 2017 y 2021, hizo unos cálculos de cuánto sería el crecimiento adicional del PIB de Bogotá.
Entonces usted señaló, no lo tengo ahí, pero usted dijo que en el 2017 crecería 0.1 puntos adicionales, en el 2018 0.9 puntos adicionales, en el 2019 1.8 puntos adicionales, en el 2020 3.6 puntos adicionales y en el 2021 2.6 puntos adicionales. Entonces aquí es donde hacemos la regla de tres sencilla. Si un punto adicional del PIB implica un incremento en el recaudo del ICA por 35.000 millones de pesos, ¿cuánto implicaría con esa misma proporción el 0.1 del año 2017, el 0.9 del 2018 y así sucesivamente con los cálculos de ustedes mismos del crecimiento del PIB? Y eso es lo que da, señora secretaria de Hacienda. En el 2017, 3.600 millones de pesos, en el 2018, 33.400, 2019, 68.800, 2020, 141.000 y 2021, 105.000. Para un total entre el año 2017 y 2021 de 353.000 millones de pesos, de acuerdo con las mismas proyecciones oficiales que ustedes nos están dando. Y en la otra columna usted puede ver también las proyecciones oficiales de cuánto recibiría el distrito por dividendos por ese 20% de acciones, solo por ese 20% de acciones que se venderían. Y ahí está el año 2017 a 2021 discriminado y mire el total que nos da, o que les da a ustedes, porque repito, eso es con cifras oficiales, 682.333 millones de pesos. Que si usted lo compara con las mismas proyecciones de aumento del mayor recaudo del ICA, con la realización de esas obras, que yo creo que ese PIB está inflado, pero bueno, eso lo vamos a discutir después en la plenaria, pero con sus mismas proyecciones infladas, habría un déficit, un desfase que le implicaría menores recursos al distrito por 329.000 millones de pesos. Y resulta que ustedes aquí dicen que ese proyecto y este que también estoy mencionando, que reduce esos ingresos, no tiene impacto fiscal, y es cierto que con sus mismas cifras tiene un impacto fiscal grandísimo. Además, porque no les cuadran. ¿Cómo así que de aquí al 2021 aumentaría el ICA en 353.000 millones y ustedes dicen que al 2027 aumentarían en 3.4 billones? En los últimos años no se va a aumentar el ICA en esas proyecciones que ustedes están haciendo. Entonces el ejercicio que acabo de hacer demuestra que ese anterior proyecto y este también violan abiertamente la ley 819 del año 2003, que dice que cuando un proyecto tenga un impacto fiscal negativo se deberá exponer de manera precisa cuál va a ser la fuente de ingresos con los que se va a reemplazar esta otra. Y ahí las cuentas no les dan, y repito, todo eso está hecho con ingresos y con cifras oficiales, y entonces ese proyecto, de acuerdo, está violando abiertamente la ley 819 del año 2003, y por lo tanto yo invito a que lo archivemos en la plenaria del Consejo. Segunda razón para votar en contra de este proyecto. Me refiero ahora al de vender las acciones de Promigas, ya me referí a la primera razón. La segunda es porque la empresa de energía de Bogotá pierde la capacidad de intervenir, y yo sí voy a usar la palabra, señora secretaria del Hábitat, de controlar a Promigas, o mejor, de controlar al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el personaje más rico de Colombia y uno de los seres humanos más ricos del mundo. Entonces usted aquí viene y nos echa ese otro cuento, señora secretaria, yo le presté toda la atención, otra vez el cuento de que el Estado regula a esas empresas privadas, entonces que como hay una regulación de la CREC, de la Superintendencia de Servicios Públicos, que no es necesario que la empresa de Energía de Bogotá esté ahí, que eso la regulación y el control va por otro lado. Nos llevan echando 25 años ese cuento. 25 años diciéndonos, no importa que sean monopolios privados los que presten los servicios públicos, porque el Estado no va a abandonar su papel regulador. Y yo le quiero hacer una pregunta, ¿usted cree que esa regulación ha funcionado? Porque además, no solamente pues por la debilidad del Estado, por la incompetencia de los superintendentes o por la incompetencia de los señores que están en la CREC o incluso por la corrupción, no solamente es por eso, sino porque usted sabe que es casi imposible fiscalizar, regular y controlar a estos grandes monopolios. Porque yo solamente le digo esto, la tarifa la fija el Estado,
el régimen tarifario lo fija el Estado de acuerdo con los costos de operación de esas empresas. Entonces tocaría saber con exactitud a cuánto le sale el tornillo, a cuánto le sale el transporte del gas en los gasoductos. Tocaría saber todos esos detalles y es muy fácil que esas empresas inflen los costos y la mayoría de esos costos están inflados y eso es casi imposible hacerles esa auditoría. Eso requeriría funcionarios del Estado permanentemente en esas empresas para revisar bien sus costos de operación y tener el cuidado de que no nos estén inflando esos costos para terminar con inflando las tarifas. O sea, eso no ha funcionado. Pues mire el caso del cargo por confiabilidad. La Contraloría ya se acaba de pronunciar a decir que ni la Superintendencia ni la CREC saben dónde están los recursos por más de 16 billones de pesos que los usuarios pagamos para tener una especie de seguro en la época de escasez y llegó la época de escasez y esa plata no se sabe dónde está y terminaron aumentando las tarifas como sucedió finalizando el año pasado. Entonces que la empresa Energía de Bogotá esté en la junta directiva, que tenga una importante participación en Premigas, es otro instrumento de control que tiene el Estado a través de la empresa Energía de Bogotá de controlar al señor Sarmiento Angulo, que tiene el monopolio del transporte y de la distribución de gas en la costa Caribe y que bueno, a ustedes les parecerá muy bien dejarlo a su libre albedrío hacer lo que quiera, pero lo más importante es, o para nosotros es fundamental, que la empresa Energía de Bogotá pueda estar en esa junta directiva, así se tenga que salir de vez en cuando, doctora Astrid Álvarez, pero que esté ahí para tener mayor control. Y no nos vengan a decir que es igual a estar en la junta directiva a no estar de accionista, no, no es igual. La información a la que acceden ustedes de Promigas es distinta a la que accedemos aquí cualquier ciudadano o cualquier concejal, porque es distinto estar en la Junta que no estar en la Junta. Dicen entonces que les parece poco ético que una empresa como la empresa Energía de Bogotá, que a través de TGI compite con Promigas, que esté en una junta directiva, y entonces el cuento del conflicto de intereses. Llama la atención que un gobierno como el de Enrique Peñalosa, que es un mar de conflicto de intereses, ahora sí se preocupe por este tipo de situaciones, cuando en otros asuntos como el de Transmilenio, ahí sí no tiene ninguna preocupación. Pero yo creo que el argumento clave y la pregunta clave es esta: ¿por qué no le aplican lo mismo a Sarmiento Angulo? Es que ustedes dicen, la empresa Energía de Bogotá está en la junta directiva de Promigas y ahí hay un conflicto de intereses porque compiten con TGI. Pero bueno, Sarmiento Angulo tiene el 11% de la empresa Energía de Bogotá y Corficolombiana, que es de Sarmiento Angulo, tiene asiento en la junta directiva de la empresa Energía de Bogotá, ¿o no, doctora Astrid Álvarez? Allá está Sarmiento Angulo. Y entonces les parece que es poco ético que la empresa Energía de Bogotá esté en Promigas, pero ¿qué? ¿No les parece poco ético que Promigas y que el conglomerado Sarmiento Angulo sí esté en la empresa Energía de Bogotá? ¿Por qué ese doble rasero para valorar las cosas? Entonces saquen también a Corficolombiana de la Junta Directiva de la empresa Energía de Bogotá, porque ahí también hay conflicto de intereses. ¿O es que van a salir con el cuento? No, que Corficolombiana es distinta, porque es una empresa financiera, una banca de inversión y otra cosa es Promigas. No, eso es Sarmiento Angulo, es el mismo conglomerado. Entonces tengan el mismo rasero para mirar desde el punto de vista ético ambas situaciones y también entonces saquemos a Corficolombiana de la Junta Directiva de la empresa Energía de Bogotá. Y vengo también a esto. Corficolombiana tiene el 3% de la empresa Energía de Bogotá o el 3.5%. Bueno, yo les preguntaría esto: ¿será que Sarmiento Angulo es un mal negociante? ¿Será que es bobo? ¿Será que es tonto? Porque aquí nos están diciendo que no, que esa participación minoritaria del 15% en Promigas, que no, que eso no sirve mucho y que ahí tenemos unos dividendos, pero son unos dividendos poquitos y qué tal y qué tal y qué tal. ¿Pero qué? Corficolombiana tiene el 3% y nadie ha oído a decir que Corficolombiana va a vender, y Corficolombiana tiene un porcentaje, una participación inferior a la que tiene la empresa Energía de Bogotá en Promigas, y nadie está oyendo al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo decir: ay no, eso es una inversión, un activo ahí poco rentable, eso mejor salgamos de eso porque eso no nos sirve, esa participación tan minoritaria. Si ustedes estuvieran en la junta directiva de una empresa privada, no actuarían con la misma lógica con la que se está actuando en este momento. Y esto me lleva entonces a lo siguiente, que es el debate ya de fondo, y con esto termino, señor presidente,
que es el debate de las privatizaciones y el neoliberalismo. Porque sacar a la empresa Energía de Bogotá de Promigas es darle mayor control a los privados, y en este caso al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, para que se siga adueñando del sector del gas, y repito, sobre todo en la costa Caribe. El concejal Rolando González, que viene de allá, pues yo creo que le está haciendo un gran daño a sus coterráneos al permitir o autorizar la venta de esta empresa, y ya lo voy a explicar por qué. El discurso de las privatizaciones fracasó, señora secretaria. O sea, ya no es un discurso teórico, ya no es un discurso académico. Cuando era un discurso académico y teórico era hace 25 años que arrancó el neoliberalismo en Colombia y se paraba el señor César Gaviria Trujillo a decir que eso era una maravilla porque los privados eran más eficientes que el Estado. Más eficientes, ¿qué significa? Que prestan el servicio a menos costo y con una calidad superior a la que presta el Estado. Y aquí yo quiero señalar esto y llamo a la seriedad, porque yo cada vez que hablo en contra de las privatizaciones, algún colega se para a decir que yo estoy defendiendo la estatización de la economía. Y repito, el Polo Democrático Alternativo no está por estatizar la economía. El Polo Democrático Alternativo defiende, promueve y protege la propiedad privada. Por eso nos oponemos tanto al libre comercio, que arruina o destruye la propiedad privada de los empresarios nacionales. Pero sí decimos que el Estado no se puede salir de sectores estratégicos, como no lo ha hecho en otros países más desarrollados de Colombia, como Estados Unidos y Francia. Es que aquí el alcalde Enrique Peñalosa, el día que nos posesionamos, dijo una mentira muy grave. Dijo que en Francia todos los acueductos están privatizados, y lo que está haciendo Francia es un proceso de desprivatización de sus acueductos, como el caso del acueducto de París. Y Francia no es ningún país socialista, todo lo contrario. Caso como demuestra en donde en sociedades capitalistas y economías capitalistas es fundamental que el Estado no se salga de sectores económicos como este de los servicios públicos, porque le termina haciendo daño al mismo capitalismo. En la medida en que esas tarifas aumentan, nuestra competitividad y la de nuestros empresarios pues se reduce. Entonces, como ya no estamos en un debate teórico, concejal Forero y concejal Rolando González, sino sobre la realidad, miremos cuáles han sido los resultados en Bogotá de la privatización de servicios públicos y específicamente del servicio de energía eléctrica, que eso está privatizado, pues el control de Codensa y de Emgesa lo tiene es una multinacional que se llama Enel y no lo tiene la empresa Energía Bogotá. Pagamos unas de las tarifas más caras del mundo. En el año 2013, el presidente Santos contrató una consultoría que le evaluara cómo está el sector y el mercado energético nacional. Y una de las conclusiones de la consultoría es que pagamos una de las tarifas más caras del mundo, no solo de Latinoamérica, del mundo. Voy aquí a traer unas cifras, repito, son del año 2013. Para ese año, la tarifa de Codensa en Bogotá costaba 14.8 centavos de dólar el kilovatio, 15 centavos de dólar, para dejarlo en números redondos. Esta tarifa en ese año, en ese momento, era más cara que la de todos los estados que hacen parte de Estados Unidos, menos Hawái. Donde era más caro que en Bogotá en Estados Unidos era en Hawái, por supuesto, por sus características geográficas. En Bogotá, repito, 15 centavos de dólar, en California 10 centavos de dólar, en Carolina del Norte 6.1 centavos de dólar, en Georgia 6 centavos de dólar, en Lima 8.5 centavos de dólar, en Santiago de Chile 10.5 centavos de dólar. Cifras tomadas de un estudio contratado, repito, por la Presidencia de la República. Entonces, no es eficiente que estemos pagando uno de los servicios de energía eléctrica más caros del mundo cuando nuestros costos de producción son menos costosos, porque nosotros producimos principalmente con agua y en cambio en países como Estados Unidos producen es con térmicas, que es un proceso mucho más costoso que el que tenemos aquí en Colombia. Pero además no es cierto que el servicio sea de buena calidad. Todos hemos visto cómo en los últimos años el servicio de Codensa ha desmejorado en proporciones supremamente grandes. Y todo se debe a que la plata costosísima de esas tarifas entran al bolsillo de Codensa y eso montan como una especie de dolarductos, dice el senador Robledo. O sea, de tubos de donde cogen la riqueza que extraen del país para llevárselos a los países donde tienen sus casas matrices, y en el caso de Codensa, de Italia. Miremos un poco los datos que tenemos sobre la calidad del servicio de energía en Bogotá. Entre el año 98 y el año 2013,
explotaron o se incendiaron 14 subestaciones de energía eléctrica. 14, doctora Astrid. Subestaciones de distribución de energía eléctrica como la de la Concordia, que se explotó hace poquito en el centro de Bogotá. ¿Me van a decir que ese es un buen servicio, un servicio de alta calidad? Eventos como incendios y explosiones que tienen que ver con que Codensa no está reemplazando los fierros viejos que tiene y que no está modernizando la infraestructura eléctrica de la ciudad. El 33% de los transformadores de Codensa ya perdieron su vida útil. Es notorio ir a los barrios de Bogotá y ver esos transformadores quemados, vueltos nada, y eso, por supuesto, afecta la calidad del servicio de energía. Y miren esto, la encuesta multipropósito del año 2014 encontró que en el año 2011 el 12% de los hogares encuestados reportaron cortes de energía en el último mes de la encuesta. En el 2011 el 12%. Perdón, concejal Sarmiento. Ya voy a terminar. Vamos a 10 minutos para ir aterrizando el tema, gracias. Sí, ya. Y en el 2014 del 12%, en el 2011, en el 2014 aumentó al 14%. Y hay localidades que son dramáticas. Usme, por ejemplo, pasó del 9% de hogares con cortes de energía al 42% en el año 2014. Y repito el caso del alumbrado público, donde casi el 80% de las luminarias del alumbrado público que maneja Codensa ya se les venció su vida útil y Codensa no la reemplaza por luminarias nuevas porque, repito, toda esa plática está en Italia, en Roma, en la sede de esta multinacional. Termino con esto. Estos procesos de privatización vienen acompañados de una altísima dosis de corrupción. Ventas a menosprecio hemos tenido en toda la historia de estas privatizaciones de nuestras empresas públicas. Bueno, el caso notorio de la corrupción en la compra y reventa de acciones de TGI, que aquí el concejal Sanguino ha detallado, o sea, cómo en unos meses pasan las acciones de 600 millones de dólares a 800 millones de dólares y toda la operación se hace en paraísos fiscales. El caso de la descapitalización de la empresa Energía de Bogotá cuando el exalcalde Antanas Mocus la privatizó. Y aquí el doctor Aurelio Suárez hizo una advertencia que es muy grave, y es que si se valora la empresa bajo los métodos tradicionales de valoración, no se van a tener en cuenta los ingresos por dividendos y haría que las acciones se vendan a menos precio. Y termino entonces con eso. Espero, doctora Astrid Álvarez, yo creo que obviamente tienen las mayorías acá y les van a votar a favor este proyecto, pero yo espero que no suceda con estas ventas, con estas enajenaciones, lo que sucedía en las licitaciones de Ecopetrol en el año 2007, cuando usted era vicepresidenta administrativa. Recordemos un poco qué fue lo que sucedió. A la doctora Astrid Álvarez, doctor Rolando González, le tocó renunciar después de que estuvo involucrada en un gravísimo escándalo de corrupción, porque presuntamente se estaban acomodando los pliegos de una licitación con una filial de Avianca para que esa filial de Avianca, es que se llamaba Helicol o se llama Helicol, se ganara esos pliegos de licitación y la doctora Álvarez tuvo que renunciar. Espero que no se repitan, espero no oír más grabaciones como esas en las que usted señalaba que había que hacer una cita confidencial con don Germán, decía, ¿no? Así le decía al doctor Eframovich con don Germán. Pues esperemos y estaremos vigilantes para que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias, señor presidente.